Nosotros en el ejercicio anterior vimos cómo podíamos separar dos tensiones de continuo. En el siguiente ejercicio vamos a agregar un relé para empezar a trabajar con tensiones alternas. Con este tipo de circuito nosotros ya vamos a ser capaces de encender lámparas, mover motores, y también el relé trabaja en su salida con tensiones y corriente continua, ¿sí? Así que podemos decir que es otro tipo de componente para separar las etapas de diferentes voltajes. Antes de empezar a analizar el circuito, vamos a presentar el relé. El relé tiene los siguientes componentes. Tiene 5 pines, ¿sí? En las cuales los dos que generalmente están adelante, ya después vamos a ver el ejemplo de un relé, ¿sí? Esquemáticamente, los dos que están adelante son las bobinas de relé y los últimos 3 son los contactos, en donde se caracteriza un común, un normal abierto y un normal cerrado. ¿Por qué normal cerrado? Porque el común, miren, está haciendo contacto propiamente con el normal cerrado. Esto es cuando el relé está en reposo. Cuando el relé se va a activar, este común va a cambiar de estado y va a hacer contacto con el normal abierto. ¿Qué es el relé primero? El relé es un dispositivo electromagnético que mediante su bobinado o su bobina genera un campo electromagnético que permite que esto que es la armadura haga contacto, porque es un electroimán, ¿sí? Haga contacto con el núcleo y provoque que cambie de estado la salida. En este caso, como le expliqué anteriormente, el común, ¿sí? Cuando esto baja, la armadura baja, esto va a subir y el común va a hacer contacto con el normal abierto. Entonces, ese es el funcionamiento básico de un relé. Vamos a ir a nuestro circuito. Bueno, el relé va a tener esta forma esquemática. Vamos a tener la bobina y vamos a tener los contactos. En este caso, el común sería este punto. Y como miren, el contacto está cerrado con este es el normal cerrado, porque esto está en reposo, el relé no induce ninguna corriente por el bobinado. Y entonces este sería el normal abierto. Bueno, este circuito lo conocemos de memoria, el transistor ya lo hemos presentado y ahora vamos a trabajar con esta parte. Bueno, cuando nosotros hacemos circular una corriente, venimos por acá, sabemos que el diodo se abre cuando es polarizado en inversa, por lo tanto va a venir por este camino, viene por el bobinado, baja hacia el transistor, y si el transistor está activado, esto se cierra y me voy a más y cierro el circuito. Si sucede eso, el relé va a cambiar de estado. Por lo tanto, cuando el transistor está activo, el relé cambia de estado del normal cerrado al normal abierto, produciendo que se cierre el circuito, prenda la lámpara y tengamos un circuito cerrado, que sería el que estoy marcando. En el otro caso de que el transistor esté abierto, va a venir la corriente por acá, llega a este punto, se va, como está abierto, no va a circular corriente. Entonces el relé, o sea, no va a cerrar el circuito, el relé va a estar en el estado inicial. Por lo tanto, la lámpara se encuentra apagada. El diodo que está en paralelo con la bobina del relé se encuentra para proteger el circuito y especialmente los componentes cercanos a la bobina. Porque cuando hay un cambio brusco, cuando esto, o sea, de estado de conducción de la bobina a no conducir, se genera una corriente muy grande que puede dañar a los componentes. Para evitar eso, vamos a poner el diodo, que va a ser el elemento de protección de este tipo de circuitos. Bueno, vamos a simularlo. Ponemos play.
Recuerden, acá está ingresando 0, esto está abierto, por lo tanto el relé está en este estado. Cuando yo lo suelto, esto se cierra, ¿sí? Porque acá recuerden que esto es un NPN, ingreso un 1, se cierra CMASA y el circuito de la parte de alterna, de la parte de relé, se cierra produciendo que se encienda la lámpara. En el caso de que yo quiera que se encienda cuando presiono el botón, vamos a sacar, por ejemplo, yo quiero que se encienda cuando lo presiono, no cuando lo suelto. Voy a poner stop. Lo único que debería realizar en este circuito es el cambio de contacto, perdón, borré todo, ahí está. Entonces en ese caso ponemos play, está encendido cuando se presiona y cuando no, se apaga. Encendido, apaga. ¿De qué depende la tensión en la bobina para que se encienda? Depende de lo que nosotros necesitemos o con las tensiones de continua que nosotros trabajemos. El relé viene para activarlo de 5 voltios, de 6 voltios, de 12 voltios, de 24 voltios, viene de 220, hay diferentes tipos de valores. Entonces, si nosotros trabajamos con el Arduino y tenemos que el Arduino trabaja con 5 voltios, vamos a tratar de conseguir un relé de 5 voltios. Si tenemos acá una fuente de 12, entonces vamos a tratar de conseguir un relé de 12 voltios. Las características de salida en los contactos tiene impreso tanto la tensión máxima como la corriente máxima en alterna y la tensión máxima y la corriente máxima en continuo. Entonces, ¿qué más podemos hacer con este tipo de circuito? Voy a poner esto primero. No trabajar, como yo les dije, con alterna. Poner una fuente, por ejemplo, de 48 voltios y trabajar con, qué sé yo, con un switch o un motor de 48, ¿sí? De continuo. ¿Sí? Entonces, de esa forma vamos a trabajar con este tipo de circuito.